Muy buenos días. Estamos transmitiendo a través de la radio online, a través de la radio Gnosis Amair Laxmi. Le damos un bienvenido a todos aquellos que nos están sintonizando en el día de hoy. Esperemos que se esté escuchando en forma alta, normal, para poder desarrollar en el día de hoy una conferencia que tiene que ver con la medicina de acuario y la genética, como anunciábamos, queriendo compartir con todos ustedes la posibilidad de un conocimiento que en estos momentos históricos está muy en boga, que tiene que ver con la genética. Un saludo especial a todos aquellos que nos sintonizan de diferentes países. Esta tecnología nos está permitiendo llegar a los hogares en los cuales nos están sintonizando, a los centros gnósticos, a los lumiciales. Un saludo cariñoso. Veo que hay hermanos, gente de España, de Italia, de Uruguay, de Brasil. Perdónenme si en un momento se me pasa algún país. Obviamente de Grecia, de Estados Unidos. Y esta tecnología nos está acercando a poder compartir temas gnósticos. La oportunidad que nos han dado hoy de poder dirigirnos a todos ustedes y de que pues hayan aceptado esta invitación para nosotros es muy importante. Está llena de responsabilidad porque vamos viendo a medida que avanzamos en el trabajo institucional de la Asociación Cultural Gnóstica Samel Laxmi, como las responsabilidades que vamos adquiriendo son mayores, pero también son mayores los triunfos a los cuales nos vamos aproximando todos juntos. Entonces, le doy mis saludos y vamos a iniciar ya directamente a tratar el tema. Si en un momento determinado no se escucha o se escucha en forma irregular, les pido por favor que a través del chat de la radio me den un llamado, una alerta de que o se está escuchando mal o que no se escucha o en todo caso que tenemos problemas de transmisión. Esperemos que no. No va a ser una conferencia muy extensa. Simplemente queremos compartir algunos principios para poder reflexionar, para poder entender el momento histórico que vivimos con lo que tiene que ver con la genética, por qué el ser humano hoy día y la ciencia médica se ha inclinado favorablemente a estudiar el tema de la genética. Si bien se ha estudiado, bueno, de la época del monje Mendel, que todos ustedes seguramente lo han estudiado en sus liceos, escuelas, etcétera, en este momento histórico ha tomado mucha fuerza. El, el fenómeno de la genética no puede ser separado de lo que tiene que ver con la medicina y en eso entraremos en tema en este momento. Si ustedes van a ver la definición de las palabras que están incluidas en el título de la conferencia, vamos a ver que encontramos la palabra medicina, acuario y genética. Y de ahí vamos a iniciar. Esperemos poder transmitir, como decía al inicio, y discúlpenme que sea reiterativo, vamos a intentar transmitir una posibilidad de reflexión. Es muy difícil en pocos minutos abarcar todos estos temas y con la gran cantidad, la infinita cantidad que entonces tenemos de información. Bueno, no entiendo si, perdónenme, no entiendo si es que se está saliendo bien o que está saliendo mal, porque acá preguntan si hay conferencia en este momento y uno me dice que no es perfecto. Y entonces vamos a ver si podemos ponernos todos de acuerdo para empezar a desarrollar el tema. Bueno, gracias a los hermanos del monasterio Adeón 13 que entonces nos están
diciendo que está saliendo muy bien, muchas gracias. Y le mandamos un saludo muy cariñoso y bueno, nos encomendamos también a la inspiración del templo a Ion 13 y a los maestros gnósticos que en este momento nos están inspirando para poder compartir este tema. Vamos a ir entonces al tema de medicina de acuario y genética. La medicina es una palabra que en síntesis quiere decir medida de la vida. La medida que cada uno de nosotros puede tener de la vida, el equilibrio necesario para poder vivir en armonía. Eso quiere decir medicina. La medicina es la contraparte de la enfermedad. Nosotros bien sabemos, gnósticamente hablando, que las enfermedades, en su mayoría, el 97% de las enfermedades, son generadas por el ego. ¿Sí? Y vamos a entrar un poco en mérito para los estudiantes gnósticos, porque estamos viendo a través de la pantalla de la radio que la mayoría de los que están sintonizando hoy son todos estudiantes gnósticos avesados, que han profundizado sobre la doctrina, y entonces eso también nos llena de regocijo, poder compartir a través de la atmósfera del planeta, del éter del planeta, estas palabras. Entonces, la medicina tiene que ver, decimos, con la medida de la vida. La contraparte es la enfermedad. La enfermedad, en el 97% de las ocasiones, es producida por el ego. Cuando nosotros tratamos de curar el cuerpo, pero no hacemos un esfuerzo y un trabajo interior para eliminar el ego, esa curación es pasajera, o sea, tiene un tiempo en el cual la sustancia química que nosotros asumimos nos hace efecto. Ahora, si el trabajo va psicológicamente, físicamente, en armonía, ya se inician a producir verdaderas curaciones. Cada yo psicológico está relacionado con alguna enfermedad y cada cabeza de legión está relacionada normalmente con un sistema principal del organismo humano. Si bien hay 10 sistemas principales, evidentemente no tenemos 10 cabezas de legión, como todos ustedes saben son 7, pero evidentemente las cabezas de legión se relacionan con un sistema determinado del cuerpo humano. El acuario, porque estamos en la era de acuario, como todos ustedes saben. Y la medicina de acuario, ya si unimos la palabra medicina con acuario, nos invita a reflexionar que según la era en que estamos viviendo, las medicinas van cambiando. ¿Por qué? Porque la materia cambia molecularmente, atómicamente, molecularmente, y obviamente después la célula, van cambiando según digamos, el trayecto que estamos recorriendo en el universo. Para explicarme. Si nosotros, por ejemplo, observamos al Sol Alcione, que es el Sol a través del cual orbita ciertos planetas en la mecánica celeste, el venerable Maestro Samael nos enseña que nosotros, como sistema solar, en cualquier momento vamos a aproximarnos y a entrar en los anillos de radiación del Sol Alcione. Los soles tienen la posibilidad de irradiar, ¿sí? Y de hacer posible que la vida exista en un sistema solar. La irradiación que genera el Sol parte, como todos ustedes saben, del hidrógeno, convirtiéndose en helio y complicando, en forma positiva, la palabra complicando sería combinando las diferentes manifestaciones del hidrógeno para dar origen a la tabla periódica que todos conocemos. ¿Sí? Llegar a los pesos atómicos de 200 y pico, y bueno, ahí ya más los entendidos en física comprenderán lo que estamos hablando. La irradiación esta produce cambios en la materia, y entonces como nosotros como sistema solar siempre estamos viajando a través del universo, a medida que vamos cambiando la proximidad a diferentes soles, la materia va cambiando. Por eso medicina de acuario. El maestro Samael, y todos ustedes lo podrán comprobar, muchas veces explica que cuando el planeta Tierra
el sistema solar se acerca a los anillos de Alcione, pueden suceder dos posibilidades. La primera posibilidad es que el Sol contacte a los anillos de Alcione primero que la Tierra y se produciría un cambio de materia. Si la Tierra contacta primero a los anillos de Alcione, se produciría otro cambio de materia y la materia va cambiando. A medida que la materia va cambiando, evidentemente la medicina tiene que adaptarse a ese cambiamiento, a ese cambio de la materia, porque si no se adaptara, sería obsoleta. Evidentemente, antes de que se descubriera la penicilina, las infecciones se curaban con el azufre. Después de que se conoció la penicilina, las infecciones se curan con ciertos antibióticos. Pero evidentemente, a medida que va avanzando el cambio de la materia gradualmente por este viaje que el sistema solar hace a través del universo, habrá bacterias que habrán hecho la inmunidad a la penicilina y se tendrán que combinar diferentes moléculas en forma, lamentablemente, en forma química para poder combatir a ciertas bacterias que desarrollan una protección y que desarrollan un código genético de protección contra esos antibióticos. El cambio de materia produce un cambio en las medicinas. Lo que 30, 40 años atrás hacía la aspirina, ya no lo hace ahora. Pero lo que el diclofenac hace ahora, 20 años atrás no existía. Y los antibióticos van cambiando y la medicina química va cambiando. Inclusive va cambiando digamos, la organización celular de las diferentes especies que habitan el planeta Tierra. Y la genética es una cosa que nos interesa a todos los gnósticos. Entonces tenemos medicina, medida de la vida, Acuario, la era que estamos viviendo, el sistema solar atravesando la era de Acuario a partir del 1962, y la genética, que es una de las palabras más interesantes para los estudiantes gnósticos. El estudiante gnóstico necesita comprender, o necesitamos comprender, que nosotros estamos en una escuela que básicamente nos enseña dos cosas. La primera cosa es el despertar de la conciencia, ¿sí? Con justa razón, los maestros nos están diciendo en estos momentos históricos que vivimos que un discípulo dormido para nada sirve y que necesitamos despertar la conciencia para poder entender, comprender el momento actual que vivimos, asimilar la información que tenemos, liberarnos de los grilletes que esclavizan nuestra alma a través de los sistemas del mundo y continuar, como dice nuestra oración mágica en la segunda cámara, continuar hacia más ocultos lugares. La genética entonces entra en este punto en el sentido que el estudiante gnóstico quiere despertar la conciencia y a su vez quiere regenerarse. El venerable maestro Laxmi nos decía en muchas oportunidades que la gnosis era una escuela de regeneración. Y entonces ahí entramos a observar cómo se mezcla o cómo se suma la palabra genética al desarrollo de esta conferencia. En el sentido que nosotros tenemos que la palabra genética se compone de la palabra gen. La palabra gen, y bueno, discúlpenme a los hermanos que nos están sintonizando de Grecia, pero creo que es así, ellos nos podrán corregir. La palabra gen quiere decir origen, es de donde viene la génesis, es el origen de todas las cosas. Por eso a cierta parte de la molécula del DNA, los científicos le llamaron gen porque ahí está el origen de la vida. Nos podemos ir a complicarnos mucho con esta conferencia a nivel intelectual, pero no es la intención. Para eso podemos conseguir un libro de genética importante donde podemos estudiar todos los fenómenos bioquímicos, físicos, fisiológicos del origen de la vida a nivel químico. Pero sí queremos, sin irnos tan al extremo de estudiar el gen, el cromosoma, el espermatozoide, la célula, etcétera, etcétera, queremos decirles que tendríamos la posibilidad de estudiarlo en un libro de medicina. Entonces queremos nosotros hacer una combinación de la medicina de Acuario y la genética.
organizando y armonizando la palabra medicina, acuario y genética para ver en qué momento histórico nos encontramos, ¿sí? Entonces, el ser humano y los estudiantes gnósticos, cuando reciben las conferencias sobre alquimia, el instructor gnóstico normalmente tiene la tendencia o la capacidad de explicar que la sexualidad, que es el origen de todas las cosas, sirve para tres cosas. Sirve para degenerar, para generar o para regenerar. Entonces ahí en las palabras encontramos la palabra gen, o sea, degenerar, generar, regenerar. El estudiante gnóstico busca la regeneración. Ahora, ¿qué quiere decir regeneración? ¿Qué quiere decir el fenómeno de regeneración? Nos indica a todos nosotros que tenemos que restablecer nuestra genética. ¿Qué quiere decir el fenómeno de degenerar? Quiere decir que nuestra genética se va empobreciendo. ¿Y qué quiere decir el fenómeno de generar? Que simplemente se reproduce la especie. Queremos enviarle en este momento, perdónenme que estoy haciendo un breve paréntesis, un saludo caluroso al hermano José Adrián Gómez, que nos está sintonizando desde México. Un saludo cariñoso. Y bueno, estamos a través de esta tecnología compartiendo estos momentos y compartiendo lo que es la enseñanza gnóstica desde el punto de vista de la medicina y de la genética. Entonces nosotros tendríamos que dedicarnos a estudiar la regeneración. ¿Y por qué la regeneración se produce exclusivamente a partir de la sexualidad? ¿Sí? Porque la sexualidad es el origen y el gen es el origen. Y la regeneración indica que en algún momento nosotros debemos restablecer lo que otrora fuimos. Bueno, el gen, desde el punto de vista del estudio, digamos, químico, físico, el gen es una secuencia de una cosa que se llama nucleótidos, ¿sí? Es una secuencia de cuatro componentes o moléculas que permiten generar esta serie esta suma de genes que componen lo que se llama una molécula, y la molécula es lo que nosotros le llamamos el DNA o el ADN o el ácido desoxirribonucleico. O sea, para entendernos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una molécula. La molécula está compuesta de elementos de la tabla periódica, elementos que se combinan para formar esta molécula. Cuando las moléculas se combinan entre ellas, todos ustedes saben que se construye lo que es una célula. El gen es una porción de la molécula del DNA. Toda célula, que es un conjunto de moléculas, que esotéricamente se forma una célula cuando existen 30.000 moléculas, ¿sí? Esotéricamente. Inclusive el ego se forma como célula en el cuerpo físico cuando se llega a la unión de 30.000 moléculas. Entonces, encontramos al gen, que es una porción de la molécula, que son elementos químicos combinados entre sí. Normalmente se combinan lo que es el nitrógeno, los aminos, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Se forman ciertos compuestos moleculares que se le han dado un nombre, ¿no? Que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que son moléculas que en sus combinaciones del carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno tienen en las puntas fosfatos o azúcares. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con el esoterismo y con la medicina? Bueno, tiene que ver porque vamos a encontrar fenómenos súper interesantes para comprender un poco más lo que es la genética, ¿sí?
Entonces, reiteramos, el gen es una porción de la molécula del DNA. La sucesión de genes, en el genoma humano hay aproximadamente unos 30.000 genes. Cada especie tiene un genoma. En el genoma humano, esta molécula de DNA es una sucesión de genes. Aproximadamente 30.000 en el humano, aproximadamente. ¿Sí? La primera vez que se estableció y se pudo hacer una recopilación de el genoma de estas combinaciones de elementos de la tabla química y de moléculas y de la, como dije, de la adenina, tiamina, guanina y citosina, fue más o menos en el 2003, donde hubo un proyecto internacional que se llamó el Proyecto Genoma Humano, donde se intentó decodificar absolutamente todas las combinaciones de estas sustancias. Ahora, cada célula, las moléculas se unen para formar una célula. Los genes unidos forman el DNA. Y cada célula en su núcleo, en el núcleo, las células es el primer organismo independiente que puede funcionar en forma autónoma. O sea, el átomo y las moléculas se tienen que combinar para dar vida a través de la vida más precaria, entre comillas, que es el protozoario, o sea, el unicelular. Estas células en su núcleo tienen todas las células en su núcleo la molécula del DNA. Y el DNA es una combinación, como decíamos, de elementos, de fosfatos, de azúcares, de adeninas, de tiamina, guanina, citosina, de aminoácidos, de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en síntesis, para traducir, y lo que nos interesa a nosotros los gnósticos, sin irnos al extremo del análisis científico, que tampoco es que estamos haciendo un análisis muy pormenorizado, es que el DNA es el libro de instrucciones para que un organismo viviente funcione en forma correcta. Dijéramos que es el libro en el cual se encuentra, es como si fuera un manual de instrucciones que Dios le da a la célula para que la célula se una con otras células, formen lo que se llaman tejidos, los tejidos se unan entre sí y formen lo que se llaman órganos, los órganos se unen entre sí y forman lo que se llaman sistemas, y los sistemas se unen entre sí para formar un cuerpo. Ese es el principio de la vida. El maestro Samael en el mensaje de Navidad del 1969, el maestro Samael es un maestro de esos maestros que pocas veces vemos. Es el maestro de la síntesis. Es un maestro que nos ha dado tanta enseñanza y que ha podido, bueno, ayornar, como se dice en italiano, actualizar la sabiduría de estas épocas. Y en un capítulo del libro del mensaje de Navidad del 1969, el maestro cita a un biólogo francés que se llamaba René Dubos. Y en ese capítulo, este biólogo, citado por el maestro Samael, dice casi textualmente, dice que el gran espectáculo de la ciencia continúa representándose. O sea, como que hay una obra de teatro que se continúa a representar, pero que está oculto, que se representa, que no se ha levantado el telón. O sea, que es como si la obra se estuviera representando, pero el telón no se ha levantado. Y lo más interesante, dice este biólogo citado por el maestro, que se representa sin auditorio, sin entendidos, y que solamente intervienen los intérpretes en esta obra, que no hay público, porque es muy difícil llegar a comprender esto. Digamos que la sabiduría de la genética es lo que nosotros esotéricamente, espiritualmente y en la Cábala lo conocemos con el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la definición suprema de la genética. La genética, digamos, es ese manual de instrucciones en los cuales hoy día el ser humano se ha metido a estudiarlo y lo más grave aún, que se ha metido a querer modificarlo. Y ahí entramos en unos puntos que queremos citar y que queremos dialogar y que queremos ver qué ha hecho el ser humano hoy día con la genética y cómo nosotros, como estudiantes gnósticos, podemos remediar las situaciones que se presentan en el día de hoy para poder continuar con cierta armonía en nuestro trabajo interior. Porque, como decía un gran maestro de la medicina, decía que cuando los humores son negativos, los humores son ciertos jugos bioquímicos
que tenemos los seres humanos. Cuando los humores son negativos, el ánimo se nubla y el entendimiento se entorpece. Entonces nosotros necesitamos tener un cuerpo físico que, más allá de los padecimientos, de las enfermedades, de las situaciones difíciles, nos permita lograr un entendimiento, nos permita lograr la capacidad de al menos entender, comprender el momento actual que vivimos. Estos genes, que son más o menos 30.000, básicamente se encargan de tener un mensaje, que ese mensaje, o sea, cada gen, o sea, cada porción de esta molécula de DNA tiene un trabajo. Y ese trabajo, normalmente, más allá de ser estructural, o sea, de construir estructuras, es un trabajo de mensajería. Es como que cuando se necesita cierto conocimiento para solucionar un cuerpo viviente, actúa este gen. Produce muchas proteínas, y estas proteínas trabajan como mensajeros para curar una enfermedad, para poder pensar, para poder usar los párpados, para poder hacer que el pelo crezca, para que las uñas crezcan, para que uno pueda sentir ganas de ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una genética, toda una mezcla de códigos y de información muy difícil de poder descifrar con el intelecto. Eso es la forma más sabia de poder entender la genética, la medicina y la época que vivimos, sería integrarse en las esferas del Espíritu Santo. Pero claro, uno dice, pero ¿y cómo uno va a hacer para integrarse con las esferas del Espíritu Santo? Coincidentemente, el origen del gen y el origen de la vida y el génesis está en el sexo. Y si nosotros le hacemos un análisis, el Espíritu Santo, el laboratorio oratorium del tercer logos, es la sexualidad. No importa si estamos casados, separados, solteros, lo que sea. Es la capacidad de que uno tenga de poder acercarse a la regeneración. Estos genes muchas veces dejan de funcionar según los comportamientos de las especies. Y puede llegar hasta suceder la extinción de la especie porque los genes dejan de funcionar, de trabajar. Eso sucede y se conoce como la degeneración. Es como que estos 30.000 genes, no todos están trabajando a la misma vez. Se me está haciendo un poco complicado explicar, pero creo que nos estamos entendiendo, o al menos la idea original. No todos están funcionando. Algunos funcionan, otros no funcionan, otros no tienen la capacidad de ser escuchados. Es como que hablan, pero no son escuchados por la inteligencia del cuerpo, porque el cuerpo no tiene la capacidad de poder escuchar a estos genes. Por eso nosotros tenemos que regenerarnos. La regeneración parte de la transmutación, parte de la inspiración, parte de la oración, de la integración con la naturaleza, parte de la sinceridad consigo mismo. Cuando uno inicia a practicar la destrucción del ego, la observación, la amistad, el compañerismo, la fidelidad, el amor, y desarrolla las virtudes, se inicia a regenerar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos genes que nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, el átomo nous que se encuentra en el corazón, les empieza a escuchar. Es como que nosotros limpiamos las interferencias que hay en los cables de conexión entre nuestra esencia, nuestra alma y nuestro Padre interno. Y se produce una maravillosa regeneración donde uno se inicia a despertar a cosas que jamás hubiera sospechado que existen. O sea, hay genes apagados, la ciencia le dice genes que están apagados, literalmente. Inclusive han llegado a decir, y seguramente quizás hay alguien que nos está escuchando que entiende más de genética, pero sin querer herir a nadie, al contrario, porque los científicos nos han aportado maravillosos descubrimientos que nos hacen reflexionar porque nos hacen coincidir el esoterismo con la ciencia, llegan a un punto de encuentro, pero han llegado a decir que hay genes o porciones del cromosoma, de esta sucesión de genes, la sucesión de genes da el cromosoma, que son cromosomas basura, y en realidad son genes que están emitiendo un mensaje, pero que nosotros no tenemos la capacidad de escucharlo. Bien sabemos que en la época de la Lemuria el tercer ojo estaba para afuera. La glándula pineal existía
existía en forma exterior al cuerpo, como si fuera un órgano exterior, y con la glándula pineal a nivel exterior en las épocas de la Lemuria, el ser humano, al tener esos genes activos, podía percibir el ultra de las cosas, podía ver el cuerpo vital de los árboles, podía ver el cuerpo vital de los animales, podía sentir la presencia energética, vital, emocional, mental de sus seres, de los seres queridos, de las personas. Cuando el ser humano inició a degenerarse, inició a apagar estos genes por un mal uso de la sexualidad, se iniciaron a apagar, el tercer ojo, el ojo de Dagmar, el ojo que todo lo ve, se metió dentro de la glándula pineal, se atrofió físicamente y hoy nosotros debemos regenerarlo. Tal es así que los maestros nos enseñan que la cresta del gallo es un vestigio de lo que era la glándula pineal en la percepción del ultra de las cosas a nivel exterior. Inclusive nosotros tenemos células en la glándula pineal que son capaces de capturar sonidos y radiaciones que no las puede decodificar el cerebro humano porque se ha degenerado, se han apagado estos genes. Evidentemente podemos llegar a la extinción de una especie cuando se degenera absolutamente, que es lo que la humanidad y el ser humano está en camino. Si esto no tuviera un dique, si esto no tuviera un momento en el cual se bloqueara, la humanidad se extinguiría. Y se extinguiría inclusive por el simple hecho de que, como nos dicen los maestros, toda la humanidad se podría volver asexuada. O sea, podría existir el caso de que no se reprodujera más y que se degenerara. El gnóstico, en cambio, con las técnicas que conoce, inicia a encender estos genes o inicia a poder percibir el mensaje que le están mandando al organismo y se produce toda una nueva vida en esa persona. No importa la edad que tenga, puede tener 20, 30, 50, 60, 100 años, que no interesa eso, lo que interesa es que se vaya regenerando y le vaya permitiendo al cuerpo físico tener la posibilidad de percibir con la parte física, inclusive interna, con los 12 sentidos, con los sentidos de la parte vital, estas reacciones maravillosas que le permite al ser humano despertar su conciencia. ¿Sí? Bueno, miren qué interesante esto. Vamos a pasar a ver los problemas que tenemos ahora con la genética y qué medicina le vamos a aplicar. Si uno le va a hacer un análisis a los compuestos que inclusive el maestro Samael asocia con los cuerpos existenciales superiores del ser, como son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Si uno le va a hacer un análisis al nitrógeno, encuentra nitrógeno, al hidrógeno, hidrógeno, al oxígeno, oxígeno. O sea, también encontramos ahí la palabra gen, ¿sí? Que quiere decir, como habíamos visto, origen. Y encontramos los elementos de la naturaleza, porque en el amino, en el nitro, está la sal, que es el elemento tierra. En el hidrógeno está el agua, el hidro, que es de donde se origina la vida. En el oxígeno está el aire, el elemento aire. Incluso el oxígeno es la negación, digamos, es el consumo de la vida. En griego sabemos que el que no se dice oji, oji, que el oxígeno es aquello que permite oxidar la vida, es el consumo de la vida para un bien superior. O sea, si nosotros respiramos, en el momento que hicimos una respiración, estamos muriendo, inclusive biológicamente. Cada respiración que hacemos es un paso a dejar el cuerpo. Y perdónenme que esté hablando así, pero son reflexiones que tenemos que hacer. Pero en ese respirar del oxígeno, en ese elemento aire, vamos conquistando la sabiduría, vamos conquistando el pasaje por la vida. Entonces el nitrógeno es la tierra, el hidrógeno el agua, el oxígeno el aire. Y si queremos hacerlo coincidir, encontramos en el fósforo el fuego. Y el fósforo es necesario y es el componente principal del sistema nervioso y el componente principal de los extremos de las cadenas moleculares del DNA. Y el fósforo, sabemos que también de origen griego, quiere decir el portador de la luz. Y es el elemento fuego y es el mal que tenemos en este momento en el planeta Tierra, la falta de fósforo. El organismo humano no puede catalizar el fósforo y por lo tanto se producen todo tipo de fenómenos
relacionados con la involución y degeneración del cerebro. Por eso, básicamente, hacemos un paréntesis e invitamos a todos a que encuentren fuentes de fósforo natural y no tan naturales. Muchas veces hay que mezclar los compuestos fosfolípidos que nos dan en la farmacia con pescado, con nueces, con avellanas, con jalea real, con lo que sea, para que nosotros podamos darle al organismo la materia prima para que se puedan producir la armonización mineral, vitamínica y de los aminoácidos del cuerpo. Y si le vamos a ver el carbono es el origen de la vida, el origen de la vida orgánica, y el carbono lo podríamos asociar, ya yendo un poco más allá, a una interpretación un poco más, parecería como que caprichosa, lo podríamos asociar al elemento éter. Bien sabemos que, miren otro dato interesante, que el peso molecular del fósforo es el 15, que es el portador de la luz, que es el fuego, que son los misterios del Lucifer, que tiene que ver con el sistema nervioso, que se encuentra siempre en los misterios del crepúsculo. El fósforo es aquel que se encuentra en el momento en el que la luz da paso a las tinieblas y las tinieblas dan paso a la luz. Momentos de cambio. Es el que permite establecer los correctos, relacionarse correctamente con el sistema nervioso. Bueno, vamos a pasar, porque sería esto muy dispensioso y nos quedan apenas unos 10-15 minutos de conferencia para dar paso a las preguntas. Vamos a pasar a analizar en estos momentos qué es lo que el ser humano, 7 problemas básicos que debemos solucionar y que todo estudiante gnóstico tiene que tener claro para poder continuar a realizar su trabajo interior. Y los hemos elencado, hemos hecho un elenco, una lista en orden de gravedad, para que nosotros podamos encontrar en la medicina, en la era de Acuario y en el estudio de la genética y la síntesis de las proteínas y en el manual de Dios, un remedio, una curación, que tiene que ser psicológica y física. Tiene que ser una mezcla de las dos, no puede ser solo física. No es que tomando fósforo soluciono todo. Pues evidentemente no. Tengo que tomar fósforo, pero tengo que ser casto. Y recordemos, como nos enseñan los maestros, que cuando la persona inicia a ser casta, el ego le jura que le va a complicar la vida. Entonces uno dice, pero ¿y cómo si yo antes de entrar a la gnosis era una mansa paloma, no tenía ira, no tenía orgullo, etcétera, etcétera, o no me lo veía, y ahora se me sale todo esto? Porque le estamos pegando al ego donde más le duele, porque nos queremos regenerar. La regeneración es el cosmos, es la organización, es la luz, es el amor. El ego es la degeneración, es el caos, es la noche. Se destruye a sí mismo sin importarle nada. No le importa triunfar, no le importa los valores del espíritu, lo que le importa es destruir. La característica del ego es destruir. La característica de la conciencia es construir, es regenerar. La característica del ego es degenerar. Y la humanidad entera genera, porque necesita el planeta Tierra, como ya sabemos, necesita a todas estas antenas o a todos nosotros como antenas para transmitir y poder hacer que el alimento llegue al logos del planeta Tierra. Y ahí entraríamos a conocer la simbiosis que existen entre el Sol y la Tierra y la simbiosis que existen entre los planetas y el Sol para que se pueda producir un alimento de los planetas como cuerpo físico, de un logos. ¿Sí? Ahí iniciamos a conocer los misterios de la Virgen Negra. Nosotros acá en el templo de Curación Galeno, en los Alpes italianos a 1000 metros de altura, estamos en unas montañas, no diríamos vírgenes, pero casi. Son los Alpes italianos donde normalmente la sociedad no acostumbra a venirse a vivir acá porque le es más cómodo vivir en las grandes concentraciones y en las ciudades. Y cerca de acá hay un lugar que se venera una Virgen Negra, y la Virgen Negra nos está hablando
también de la regeneración, porque es el símbolo de la tierra, y la tierra tiene la capacidad de regenerar. Por eso la tierra parte del nitro, que son los aminoácidos, que son el componente principal del gen, y creo que no estoy siendo muy claro, pero bueno, trataremos en lo sucesivo de poder seguir compartiendo estos temas para que en diálogo ameno podamos comprenderlos aún más. Bueno, vamos a pasar a las complicaciones, dejando un poco la presentación de qué son los genes y qué es la regeneración. Recordemos que el gen es una parte del cromosoma. El cromosoma es es donde se encuentra la molécula del DNA, y cada célula tiene un DNA. ¿Sí? El gen sería gen, cromosoma y espermatozoide. En el cromosoma está incluido el libro de Dios, inclusive es donde se produce el karma nuestro. El karma nuestro está registrado en los cromosomas. ¿Sí? Y si le vamos a hacer un análisis más profundo, podemos hablar de cosmogénesis, que nos enseñaba el venerable maestro Lasmi, que hay tres tipos de genética: la genética espiritual, la genética zodiacal del signo zodiacal al que pertenecemos, y la genética física, que es la que nosotros estamos hablando, la herencia que produce la genética, y que en un organismo que se está regenerando produce un organismo que se va a regenerar, en un organismo que se está degenerando produce un organismo que se va a degenerar. Si esta humanidad continuara de esta forma, perdería hasta el habla. Cuando tuviera hambre, cuando uno siente hambre, si se siguiera degenerando esto, haría sonidos como el gorila. Haría y señalaría la boca tratando de que le den alimento. Hasta el habla, se le anularía la visión. Mire, es como la involución. Si uno entra en la involución, hay animales, por ejemplo, que no ven, que han perdido el sentido de la vista y que son involutivos. Porque en la involución se van apagando los genes hasta que los genes se apagan completamente para entrar nuevamente en un ciclo de la rueda del samsara. Bueno, la primera complicación que surgió en la humanidad fueron los injertos. Todas estas complicaciones surgieron en la humanidad con el propósito de, entre comillas, mejorar la vida. Es increíble, es una paradoja. O sea, surgió la paradoja de los injertos para poder hacer que dos especies se mezclen para hacerla más fuerte y más resistente a sus depredadores, por decirlo, depredadores naturales o depredadores climáticos o depredadores o hongos o lo que sea. El injerto hizo que el elemental de la planta iniciara a tener cada vez menos fuerza. O sea, si uno va a hacer un trabajo con un elemental, y estoy hablando así porque veo que que la mayoría de las personas que están sintonizando evidentemente son estudiantes gnósticos, que ya hace un tiempo que están estudiando. Si uno va a hacer un trabajo con un elemental, bueno, pongamos que uno va a hacer el trabajo con el elemental del boldo para curar el hígado. Y entonces el boldo ha sido injertado. Se injertó el boldo con una especie cualquiera. El elemental queda como deforme. El elemental pierde la fuerza y va perdiendo las capacidades. Y es el primer problema, que son los injertos, que surgieron hace más de 100 años, creo, estas cuestiones. Entonces, evidentemente, ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema que tenemos es la inseminación. O sea, las cosas se empiezan a complicar porque el injerto es entre los vegetales. La inseminación ya se produce en los animales. Y bien sabemos que hoy día ya se está produciendo entre los humanos. Y ahí entramos en el tercer problema, que es la inseminación entre humanos, que le dicen el cultivo in vitro, los bancos de esperma, los alquileres de vientre. Entonces ya se produce una inseminación artificial de, digamos, el injerto en el reino vegetal, la inseminación en el reino animal, para que la persona vaya entendiendo que para poder tener un toro campeón, un semental, etcétera, etcétera, tiene necesidad de hacer un estudio genético. ¿Sí? El alquiler de vientre, el banco de esperma, la inseminación in vitro del ser humano, se complicaron más todavía las cosas. ¿Sí? Por ciertas razones espirituales que podríamos profundizar y que ahora le voy a dar paso a las preguntas, y que si alguien pregunta nosotros también podemos
profundizar sobre ese tema, pero que no sería este el medio. No sería una conferencia a través de la radio web profundizar sobre estos puntos. El cuarto problema que surgió con respecto a la genética y que trajo más enfermedades y más degeneración es el híbrido. El híbrido, como todos ustedes saben, es la mezcla de dos especies que dan origen a una tercera especie que es estéril. Eso las primeras plantas, las primeras formas de vida con que el ser humano experimenta son las plantas de consumo masivo. O sea, el maíz, el trigo, la soja. Los híbridos se realizaron con el propósito de fecundar o de mezclar dos especies diferentes, pero de la misma familia. ¿Sí? Dos especies diferentes de maíz, pero de la misma familia. ¿Sí? El sea maíz, por ejemplo. Y que se lograra obtener un producto híbrido de estas dos especies, que en forma natural nunca se encontrarían por situaciones, se llaman, por el fenotipo, por situaciones climáticas. O sea, uno crece en Alaska y el otro crece en el Ecuador. ¿Sí? Que a propósito no vemos la presencia de los hermanos del Ecuador en la conferencia. Evidentemente deben estar ocupados en otro tema. Pues que les mandamos un saludo cariñoso cuando la escuchen, si es que la escuchan después en la grabación. Simpáticamente lo decimos. Entonces, el trigo que está, por decir un ejemplo, el trigo que está en Alaska no se va a cruzar nunca con el trigo que está en el Ecuador, pero el ser humano lo hizo. Y ahí se genera el híbrido. El híbrido produce una alteración superior de la parte del Shakti potencial que esa planta tiene. Entonces se le empieza a retirar el Shakti potencial a la planta, por más que físicamente es resistente y que físicamente inclusive alimenta el cuerpo. Esos son los híbridos. La mayoría de las cosas que nosotros comemos son híbridas, la mayoría. El quinto problema que surgió, y ya nos quedan dos, son la parte que tiene que ver con el cultivo de las células estaminales o las células madres. Las células estaminales y el cultivo de las células estaminales ha generado una gran controversia y es un problema que todos nosotros tenemos en el sentido que es como construir tejidos y órganos, es como construir una especie de almacén de repuestos de una máquina, pero que no se puede, que son incompatibles, que no se pueden integrar al cuerpo. ¿Por qué? Porque para que un cuerpo funcione bien, un sistema funcione bien, por ejemplo, para que el sistema digestivo funcione bien, desde los dientes hasta el hígado, hasta el páncreas, hasta los tubos intestinales, hasta el intestino grueso, tienen que tener algo en común, una inteligencia común en el DNA y saber que ellos están trabajando juntos. Por más que ellos ya tienen la especialidad y que ellos ya saben que la función que tienen que cumplir tienen que estar en armonía, es como una orquesta. ¿Sí? No puede ser que un flautista esté sonando en Perú y el violinista esté tocando el violín en San Petersburgo. No puede ser, tienen que estar juntos. Esa inteligencia, las células estaminales la desarrollan para formar un cuerpo, pero no la desarrollan cuando uno las cría en forma aislada. ¿Sí? Y es increíble cómo la ciencia médica avanzó en el estudio genético y en el estudio de las células estaminales, que las toman del cordón umbilical, de la médula y del fenómeno misterioso de la espermatogénesis, de la maduración de los folículos de Graf, de muchos de esos puntos misteriosos donde la vida entra y se abre paso a través de la cuarta dimensión a la tercera dimensión, que son misterios. El sexto problema, que podría ser el mayor, es el transgénico. El transgénico es una cosa, es una paradoja, pero tenemos que reconocer, increíblemente tenemos que reconocer que la inteligencia puede ser usada para el mal o para el bien, pero que la inteligencia es una cosa maravillosa, es un instrumento, porque que el ser humano se haya desarrollado tecnológicamente para poder a voluntad
sacar y poner genes de la molécula del DNA dentro del cromosoma es una maravilla. Es una cosa increíble. Me acuerdo que en una oportunidad, acá estoy viendo, discúlpenme que voy a hacer un paréntesis, a Lucas, que le mandamos un cariño grande, un saludo grande al Brasil, y que ahora dentro de un ratito vamos a entrar en mérito de lo que él nos está escribiendo para poder dialogar algo. Si es que podemos dialogar sobre lo que nos está indicando. Me recuerdo una vez que estábamos en una reunión con el venerable maestro Laxmi y se empezó a hablar de la acupuntura. Y se empezó a hablar si la acupuntura servía o no servía. Y el maestro increíblemente nos dijo en ese momento, evidentemente no logro, o sí lo lograba, pero dice, evidentemente estoy asombrado, sumamente asombrado, del trabajo que hicieron los chinos, de descubrir increíblemente todos los meridianos por donde circula la energía y cómo la acupuntura ha dado resultado. Como diciendo, la acupuntura es real y tiene efectos interesantes sobre la parte vital del cuerpo humano. Pero lo que él estaba asombrado, el maestro decía, ¿cómo han podido los chinos? Solamente los chinos podían hacer eso. ¿Cómo han podido hacer un mapa de los canales por donde circula la energía vital en el cuerpo vital para clavar la aguja, bloquear o desbloquear un canal de circulación energético vital? Acá estaríamos prácticamente maravillados o asombrados por lo mismo. ¿Cómo hizo la ciencia, el intelecto humano para llegar a poder sacar un gen y poner un gen? Y a través de la experiencia poder, por ejemplo, todos ustedes lo saben, vamos a hablar del caso Pew específico, que es la soja. La soja, que es una sustancia que prácticamente se encuentra en todos los alimentos, básicamente es un emulsionante, un conservante, un espesante, hace que la comida sea más tierna. La soja, la soja tiene un compuesto especial porque tiene una sustancia que se llama colina, que es prácticamente, la soja tiene una sustancia que es prácticamente molecularmente igual al esperma. O sea, la sustancia de la soja es muy parecida al esperma. Por eso se usa la lecitina y la colina de soja para poder curar el sistema nervioso. Y me acuerdo muchos años atrás que consumíamos mucha lecitina de soja y hoy prácticamente es muy difícil encontrar una lecitina de soja que no sea transgénica. ¿Por qué? Porque como se cosecha industrialmente, se planta industrialmente, solo Argentina tiene 18 millones de hectáreas cultivables con transgénicos. Estados Unidos tiene 54 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos. Argentina es el granero desde donde surgen todos los granos para el planeta y hoy prácticamente con los pocos terratenientes prácticamente están cultivando solo la soja y el ejemplo más increíble de la soja fue que encontraron un gen que era el que le hacía débil, para explicarlo un poco en criollo y en los recursos que yo tengo para explicarles. Era un gen que ese gen hacía que la soja fuera plausible de que un insecto se la comiera, o que fuera plausible de que creciera una hierba que le hace competencia, ¿sí? En todas las plantaciones en la naturaleza, al lado de una planta de malva hay una malva falsa, al lado de una planta de ortiga hay una ortiga falsa, al lado del trébol rojo hay un trébol rojo falso, al lado de la soja hay una soja falsa, al lado del trigo está la cizaña, que era lo que se hablaba en la conferencia de la semana pasada, ¿sí? Porque son plantas que se mimetizan en el inicio pareciéndose a la original para robarles la energía, y en el mundo humano también pasa eso. En el mundo humano hay vivos, no tan vivos, que se mezclan pareciendo lo que no son. Y entonces el ser humano le sacó ese gen, le puso un gen resistente a un herbicida, hizo a la soja resistente a que no muriera ante un herbicida, pero a todas las otras plantas, cuando se pasa este herbicida, se mueren. La soja no, porque se le cambió ese gen. Y se inició el primer estudio del transgénico.
Ya hoy en día el transgénico es una cosa prácticamente difusa en todo el mundo, no tiene Shakti potencial, el Espíritu Santo se retiró, el ser humano se metió en el laboratorio de la naturaleza, se degeneró, próximamente va a apagar todos los genes, se va a producir una mezcla genética en la cual los resultados son completamente inesperados, va a alterar la psicología humana, el ego se va a robustecer, el transgénico le va a servir como alimento a los cuaternarios y la inteligencia divina se va a ir retirando para que cada uno de nosotros pueda encontrar en el lugar donde vive los productos que tengan Shakti potencial. Y el último, el más complicado de todos, que el maestro Lakshmi nos decía que era suficiente que clonaran 7 humanos para que la humanidad terminara, que es la clonación. La clonación prácticamente es una inteligencia maligna utilizada más allá de lo que hacían los atlantes, cuando los atlantes hacían robots tecnológicos y le insuflaban a estos robots los elementales de la naturaleza. La clonación es aún peor. Y no vamos a entrar en mérito del estudio de cómo se hace la clonación porque sería muy dispensioso y la conferencia está prácticamente, las estamos cerrando. Ahora, ¿cuál es la medicina a todo esto? ¿Qué es lo que nosotros, para tener una conciencia alerta, poder meditar, poder transmutar, poder trabajar el ego, poder despertar, poder tener un sentido espacial, poder tener el sistema nervioso mosca, como dicen los colombianos, poder estar alerta a novedad, poder integrarnos biológicamente con nuestro ser, poder tener un cuerpo vital que soporte la carga y la presión de estos problemas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es muy fácil. Evitar en todo lo que podamos estas cosas. Evitar los injertos, evitar la inseminación, evitar el híbrido, evitar el uso de las células estaminales, evitar el transgénico y obviamente alejarnos de los temas que tienen que ver con la clonación. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, estamos en un momento histórico en que prácticamente no hay solución desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista humano, espiritual. O sea, tengo que buscar las fuentes donde encuentre los recursos que todavía hay que son genuinos. O sea, yo siempre digo cuando nos preguntan médicamente cómo puedo combatir esto, porque estos son los males de la humanidad. Una persona biológicamente mal alimentada y esclava del ego entra en estados de estrés, de desorientación, de confusión, de depresión, baja los brazos ante cualquier situación y muchas veces no es que tenga no es que no tenga la fuerza para hacer el trabajo espiritual, son las circunstancias que lo rodean a nivel biológico, a nivel químico, a nivel físico, a nivel de sociedad. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad y la inteligencia para poder protegernos de estas cosas. Y los gnósticos las tenemos la teurgia, tenemos la magia, tenemos la oración, tenemos la Santa Cena del Señor, tenemos la posibilidad de ir a buscar el Shakti potencial en productos que todavía son genuinos. Entonces yo decía, cuando me preguntan qué hago, y bueno, al menos una vez en el día incluye en su dieta un producto que no sea transgénico. Y cuando uno sabe que está por consumir un producto transgénico, reflexione y tenga voluntad. Y si sabe que es un producto transgénico y lo quiere comer, cómalo. Pero cuando se presenta en el día de nuevo y sabe que es transgénico, métale un poco de voluntad y rechácelo. Es como rechazar el vino, es como rechazar el alcohol, es como rechazar la marihuana, es como rechazar la droga. Estamos en un nivel de ese fenómeno. Ahora, si uno, por ejemplo, no sabe que es transgénico y bueno, se lo va a comer, ¿qué va a hacer? Y muchas veces la mayoría de las cosas son transgénicas hoy día, un altísimo porcentaje. Entonces, ¿cuál es la solución? Consigo productos genuinos. No me vuelvo fanático, pero consigo productos genuinos. Y tengo que hacer un súper esfuerzo por respirar bien, aire bueno, agua buena, buena oración, buena meditación, buena música. Los 12 sentidos del corazón funcionando, la inspiración. Mire, cuando nosotros estábamos por empezar la conferencia, había unos conciertos de Bach, unos conciertos de piano de Bach, que son, mire, uno quería seguir escuchando eso en vez de la conferencia, porque entran estados de inspiración. Entonces la medicina es la medida de la vida, en este acuario que nos está presentando un momento revolucionario, un momento tecnológico espectacular,
pero un momento donde la inteligencia se está usando en forma negativa, maligna, y que está llevando a que la raza evidentemente se extinga y que nosotros tenemos que regenerarnos y la masa se va a extinguir porque estamos en las puertas de los misterios de Moisés. Si estamos en los fenómenos esotéricos que ya han escuchado, de la apertura del Mar Rojo, de la salida del desierto, del lugar donde uno encuentra ese oasis para poder seguir adelante, donde uno puede tener la esperanza renovada. En un momento nos hemos contactado y creo que le mandamos un saludo muy cariñoso a Landeira y la familia en España, y nos hemos contactado hace unos días atrás y generosamente Landeira se ha unido a esta cruzada libertadora del espíritu, renovadora, y lo conocemos de muchos años y cuando le decía al hermano Landeira todo lo que estaba pasando y todo lo que estábamos viviendo, sin ningún tipo de... No queríamos convencerlo de nada, en absoluto. Y le decíamos, ¿te acordás en Uruguay 25 años atrás cuando hacías la sanitaria de la Casa del Peregrino? La fuerza y la alegría que teníamos para trabajar, bueno, gracias al cielo, gracias al optimismo del arcángel Michael, estamos hoy conquistando todo eso. Estamos nuevamente teniendo en nuestro corazón los impulsos que otrora parecía que habíamos perdido y estamos conociendo los misterios de la salida del desierto esotérico, no porque nos ha dicho la Biblia, no porque nos lo ha dicho una teoría, sino porque verdaderamente es un proceso iniciático necesario que se ha procesado y estamos contentos, agradecidos a la divinidad, agradecidos al maestro Samael, agradecidos a la vida, agradecidos al arcángel solar que nos da armonía, que nos da alegría, que nos renueva los impulsos. Evidentemente esto es un poco una mezcla, era mucho lo que teníamos para hablar, era una mezcla y ha salido un poco, no sé si muy clara, pero al menos hemos querido tirar, si es que vale la expresión, varias semillas por todos lados para que cada uno en su corazón la pueda desarrollar y la pueda profundizar y que sepa que en este lugar del planeta, en los Alpes italianos, estamos en pie de guerra, que sepa que estamos luchando, que sepa que no estamos solos, que en estos momentos el aura del templo de Eón 13 nos está cobijando a todos, que las enseñanzas magistrales del maestro Samael y del maestro Lasmi nos están cubriendo, más allá de las instituciones, porque hay otros guerreros que están surgiendo en diferentes puntos del planeta, que están trabajando en armonía con los planes del Logos. Me recuerdo en una oportunidad, estamos hablando del año 2000 y ya estamos terminando para darle paso a las preguntas, cuando el maestro Lasmi decía, y léanlo, está eso desgrabado de las conferencias, decía, me recuerdo que decía, y Moisés llega hasta un punto donde van a presentarse 3 filtros, decía, como 3 gunas, y la conferencia la podemos llamar, que era del maestro Lasmi, las gunas y los 3 filtros. Y decía, y el Moisés llega hasta un punto, y de ese punto de ese punto en más, al pueblo lo va a conducir el Logos. Mágicas cosas que aparecen a través de la doctrina. Y agregaba, el Logos no solo es el maestro que todos conocemos, sino que será un conjunto de maestros que ayudarán al Logos para que se pueda seguir esta cruzada libertadora. Bueno, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y me alegro mucho poder compartir la enseñanza a través de este método. Le mandamos un saludo cariñoso desde el Templo Galeno. Hoy hemos estado reunidos acá con 23 hermanos que están realizando un curso de instructores. Hemos estado compartiendo la doctrina desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ahora estamos compartiendo con ustedes. Para nosotros es agradable, es emocionante. Le agradecemos al cielo que nos dé la oportunidad de servir a través del verbo. Y todos estos hermanos que han hecho estos cursos, y hablo de esta forma porque prácticamente todos los que estamos sintonizando ya conocemos los misterios de la Gnosis. Le mandan muchos saludos a los hermanos de los diferentes países que nos han sintonizado y les agradezco infinitamente de corazón, les doy mi certeza de que estamos en el lugar adecuado, haciendo las cosas adecuadas, que estamos alegres y contentos, pero que estamos alegres y contentos porque hemos conocido la tristeza,
Porque si no hubiéramos conocido la tristeza, ¿cómo podríamos estar contentos? No podríamos hacerlo. Entonces, ahora en más, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Me van a dispensar que, bueno, esto con la tecnología tengo que actualizar las páginas, no es que veo los comentarios enseguida. La señal que llega acá al templo es una señal por satélite muy extraña que de todos modos nos permite compartir esto. Vamos a ver, bueno, acá tenemos una que dice, sabemos que el mundo de la mente es molecular, que el mundo vital es celular, entonces ¿dónde queda dimensionalmente el ADN? Entre el mundo celular y el mundo molecular, perfectamente. O sea, el ADN y los genes están entre la tercera y la cuarta dimensión. Vamos a ver la pregunta que dice, los devas hacen mezclas y experimentos entre los seres vivos, así que comprendo que no es cualquier mezcla injusta. ¿Cuál es el limitar entre una mezcla válida para el Espíritu Santo y una adulteración? Porque experimentos la naturaleza también los hace. Bueno, me recuerdo cuando un hermano le preguntó al maestro Laxmi por qué se decía que el sol estaba haciendo un experimento, que para él eso no era justo, que se dijera la palabra experimento, porque experimento abre las puertas al fracaso. Y el sol no puede fracasar. El Espíritu Santo no puede fracasar. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en la mezcla genética es generar nuevas especies para poder conocer territorios que para él son ignotos. O sea, el Espíritu Santo es un servicio que le hace al ser, que le hace a la IN, para generar nuevas especies para ir a conocer territorios que son ignotos. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos la capacidad de sintetizar el oxígeno, pero una planta, cuando está en el momento, digamos, en el día, no respira oxígeno, todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque debe conocer esa área. Entonces el Espíritu Santo tiene la capacidad, digamos que tiene la venia de la IN para poder en su laboratorio generar nuevas especies que van a responder a la organización divina para poder conocer lugares ocultos, para poder conocer mecanismos de vida, para poder conocer ciclos de experimentación. Ahora, ¿por qué se produce el transgénico, la clonación, el híbrido y el injerto? Porque es otro método de conocimiento que a cierto punto el AIN tuvo que hacer para que de ser egocrático uno pase a ser trogoegocrático. O sea, nos dio el libre albedrío, el libre arbitrio, perdón que se me mezcló la palabra. O sea, nos dio la posibilidad de tener libertad de elección, porque si no nos daba la posibilidad de tener libertad de elección, él se bloqueaba, se detenía en el conocimiento. Entonces, creó una criatura y a esa criatura la hizo a imagen y semejanza, para que tuviera la posibilidad de poder crear. Bueno, esto está muy bueno porque no me pueden, doy la respuesta y no me pueden decir que no, pues me lo pueden decir por chat, pero bueno, es muy cómodo para el interlocutor. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué nos recomienda cuando la carne y la leche, pues en Brasil solo se cuenta fruto de inseminación? Bueno, es un mal menor. O sea, me recuerdo también las palabras del maestro Laxmi cuando dijo, bueno, va a llegar el día que entre no comer y comer un transgénico, vamos a tener que optar por comer un transgénico. Por eso la recomendación que nosotros damos es, en cada día de nuestra vida, más allá de lo que comemos, poner un ingrediente en la mesa, en el diario vivir, que sabemos que no es transgénico. No sé, hay muchas cosas. Y por diferentes lugares y países donde hemos andado, hemos hecho listas con los hermanos de productos que no son transgénicos y hemos llegado a tener 30, 40, 50 productos. En Uruguay las tienen, en Grecia las tienen, en Italia las tienen. Nos podemos poner en contacto a través de este método y que cada uno de los hermanos consiga, y uno no precisa ser muy iluminado para saber que un árbol de castaña en una montaña no es transgénico y que cuando ese árbol de castaña se las coma. Vamos a ver. Y si uno vive en una zona en donde el aire está contaminado, ¿hay alguna práctica? Sí, todas las semanas, al menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, si no lo puede hacer una vez al mes, váyase a un lugar donde haya aire puro.
el aire puro y el agua pura le producen al ser humano la capacidad de regeneración de un organelo de la célula que se llama lisosoma, que es lo que el maestro Samael dice, que también tiene que ver con la genética, obviamente, que cuando el ser humano inventó los anticonceptivos químicos, no los físicos, no los que bloquean, sino los químicos, o sea, las hormonas que consume la mujer, las pomadas, etcétera, etcétera, producen la muerte en todo el organismo, no solo en la parte genital, en todo el organismo de los lisosomas. El aire contaminado produce eso, produce la muerte de los lisosomas. Y los lisosomas son los almacenes de alimento de la célula. Y el aire puro y el agua pura regeneran los lisosomas. Entonces, una vez a la semana, una vez cada 15 días, si no puede, una vez al mes, váyase a una montaña, váyase a un campo y respire un poco ahí. Cuando se realiza una fecundación in vitro, ¿sería ese ser un híbrido? No, porque sería que para una fecundación in vitro, un híbrido, para dar un ejemplo, sería que el semen humano fecundase una especie animal, por ejemplo. Que el maestro Samael dice que existe, que eso existe. Que hay animales que pueden ser fecundados por el esperma humano, y dice el maestro Samael, y me guardaré bajo 7 llaves, bajo secreto, cuáles son los animales que pueden ser fecundados por el esperma humano, porque sería una tragedia. Y eso viene de la época lemúrica, cuando los humanos se mezclaron con animales. Entonces, la fecundación in vitro no, si es de la misma especie. Bueno. ¿Qué pasa con el ADN de un maestro que es capaz de digerir hasta veneno? Y me imagino también hasta mismo los transgénicos. Claro, perfecto, espectacular. Eso uno, cuando hay hermanos como Lucas en este momento que nos da nos dice esta reflexión, nos llena de optimismo, nos llena de fe y nos redobla las ganas de hacer el trabajo interior. El maestro ha encendido toda la genética. Entonces, un maestro que se regeneró tiene un ADN completamente diferente, es un mutante, es otra especie, dejó de ser un animal intelectual y entonces digiere el veneno, digiere los transgénicos, está más allá de todo eso porque enciende los genes que le permiten tener una mensajería y una información capaz de resistir a todas estas cuestiones y a todas estas cosas. Maravilloso, claro, es así. No pasa nada, o sea, ¿qué pasa con el ADN? El ADN está regenerado completamente, es otra especie. Tenemos la misma morfología, pero es otra especie. Bueno, estamos viendo si hay alguna otra pregunta. Creo que hay que hacer así, un momentito, que vamos a intentar ver si tenemos alguna otra pregunta. A ver, acá tenemos, vamos. Dice, como siempre, muy positivo. Recuerdo una práctica sobre retener la respiración por 30 segundos para generar cierta resistencia a enfermedades. ¿Usted qué opinión le merece esa práctica? Ana Claudia Rodríguez. Y que es así. Son las células cancerígenas que son anaeróbicas, sufren mucho cuando uno le da una inyección de oxígeno. Entonces, evidentemente ahí nosotros vamos a tener la capacidad de, al retener la respiración por 30 segundos o un minuto o todo lo que uno retenga, es como que esa célula maligna que está en nuestro cuerpo, un radical libre, un inicio de complicación, de rebelión celular, piense en su inteligencia individual, piense, uy, qué bueno que está este organismo que en este momento no le mete oxígeno. Entonces, es como que esa célula es como que baja la guardia. Y en el momento en que largamos la respiración e inspiramos el oxígeno, es como darle es como mandarle una bomba a esa célula, y con todo ese oxígeno, cuando ella liberó o bajó las defensas. Es una práctica que enseñaba el maestro Lasmi, que se enseña con la respiración, y es muy interesante. Dice, Daniel, a mí me interesa demasiado la medicina y con relación a eso principalmente la cuestión magnética, así que me gustaría comprender por qué el magnetismo se relaciona con la vida y cómo es este proceso.
Hay sobre eso un nuevo estudio acerca del uso de imanes para desintegrar bacterias, virus, etcétera. El magnetismo es el manejo del cuerpo vital. Y el magnetismo es electrónico, o sea que la diferencia entre campo magnético y campo electrónico produce lo que es una organización molecular. La organización molecular es necesaria y entonces, sean los imanes como los campos eléctricos, es una medicina de acuario, como es el rayo láser. Son medicinas que en este momento los está utilizando la humanidad, pero son medicinas que se usarán en acuario. Son medicinas que van a ser utilizadas en forma magistral por los maestros del templo de Alden. Van a poder manejar toda una serie de tecnología y esto es muy interesante. Tenemos un librito que hemos escrito hace muchos años, en el 2008 lo hemos escrito, que el hermano que quiera nos escribe y se lo podemos mandar digital, donde se habla de las 7 medicinas de acuario que se están dando en el templo de Alden y una de las medicinas está relacionada con el uso de las rocas minerales. Y las rocas minerales están íntimamente asociadas al magnetismo y a la posibilidad de que estas rocas tengan una inteligencia que organicen a las células. Eso, mire, me vino en la mente en este momento un descubrimiento que hicieron hace muchos años, que a los autos le ponen dos imanes, bueno, no es tan así, pero más o menos, para que nos entendamos. Le ponen dos imanes en el tubo que va a entrar a los inyectores o al carburador en aquella época, y esos imanes ordenan molecularmente a la nafta y hace posible que toda la nafta sea quemada. Y entonces el auto, si daba 15 kilómetros con un litro, pasa a dar 17, 18. Bueno, esto es algo parecido. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que son producidas por desorganización celular, porque la persona no tiene una vida organizada y al no tener una vida organizada, como nos pasa a todos nosotros, evidentemente al no tener esa vida organizada, las células se desorganizan. Y es el origen muchas veces de la rebelión. Dice, ¿con qué sistema del cuerpo se corresponde cada cabeza de legión? Bueno, la pereza se corresponde con el sistema con el esqueleto y la parte muscular. La ira se corresponde con el sistema circulatorio, normalmente con partes del sistema circulatorio. El orgullo se va a corresponder con el corazón y con aspectos de la piel, siempre. Vamos a tener que hacer un análisis, vamos a usar la famosa posilgue. A ver, hemos dicho, la pereza se corresponde con el sistema musculatorio, con el esqueleto, produce todo tipo de reuma. El orgullo con el corazón y con la piel. La codicia produce lo que es graves daños en el sistema respiratorio, daños impresionantes. La ira ataca el sistema circulatorio y el sistema digestivo. La lujuria el sistema endocrino, lo arruina completamente y produce lo que es un caos celular. Maestro Samael dice que el origen del cáncer es la lujuria. La gula daña completamente el sistema digestivo y la envidia daña una cosa que parece insignificante, pero que no es tan insignificante, que es el proceso de síntesis proteicas del hígado, de la bilis, ¿sí? De la vesícula biliar, produciendo lo que es un trabajo anómalo en la digestión de las impresiones. ¿Sí? O sea, la persona no puede transformar impresiones si se le daña el proceso de síntesis proteico del hígado. Y bueno, en el libro ese que hemos escrito sobre las 7 medicinas de acuario, están los 9 sistemas principales del cuerpo, falta la piel, pero están los 9 sistemas y se habla un poco de las enfermedades. Bueno, creo que acá llega una en italiano. Dice, perdón la simplicidad de mi curiosidad, ma se dice moglie e buoi dei paesi tuoi, que quiere decir mujer y buey que sean de donde has nacido. Y como ejemplo
que hacías del grano de Alaska y del Ecuador. Claro, tiene que ver, porque genéticamente las latitudes se mezclan cuando se van a producir híbridos. Pero, esotéricamente, si España no hubiese conquistado Sudamérica, hubiéramos quedado detenidos en el proceso de mezcla genética. Y entonces ahí sería para analizarlo evidentemente en más profundidad. Discúlpenme que estoy haciendo una actualización de la página para ver si hay más preguntas. Ya vamos terminando. A mí me gustaría seguir 3, 4 horas más porque es un tema que me gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir. Uy, que hay muchas. Qué bonito esto, qué bonito. Muchas gracias por todas las preguntas y las inquietudes. Eh, una hermana acá pregunta si los frutos de inseminación artificial son cuaternarios. Y bueno, entramos en un tema muy delicado, muy difícil para mí responder esa pregunta. La conocemos, sabemos la solución, pero para Dios no hay imposibles. Dice, hola Daniel, muy buena la aclaración, perfecto, me gustaría compartir unas palabras del gran Kabir Jesús. Tenemos a Lucho de Salto, que les agradecemos que nos siga en cada conferencia. Esperamos ansiosamente, en el buen sentido de la palabra, que los hermanos uruguayos se organicen ahí en Salto para poder tener un foco de luz de esta cruzada libertadora, de esta cosecha que estamos realizando o que estamos siendo simplemente obreros ante la égida del Arcángel Solar, que nos permite, gracias al cielo, ser simples obreros de su causa. Dice que el maestro Samael enfatizó de forma contumaz que no es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale de él, que muchas veces nos cuidamos en lo que comemos, pero comemos otras inmundicias y expelemos de nuestra boca muchas otras. Saludos fraternos desde Salto, tiene toda la razón, imaginarse, es así. Lo que pasa es que la conferencia de hoy tenía que ver con este detallecito, quizás, claro, insignificante, de cuidar el cuerpo para poder hacer la obra. Pero claro, es así, obvio. Eso es así, eso es tal cual, no hay ningún tipo de discusión. Y cuando decíamos que hay que meditar, que hay que reflexionar, que hay que contenerse verbalmente, que hay que dejar de ser unos incontinentes verbales, evidentemente estamos haciendo referencia y afirmando todo eso. Podríamos considerar la adulteración genética de un ser vivo como el efecto que el ego produce en nuestra psiquis, que desde la quinta dimensión no deja que Dios se manifieste en la materia. En algunos casos sí, en otros casos no, porque el ego es una interferencia que llega hasta el mundo causal y la genética es el resultado de esa interferencia. La depresión, más allá de estar ligada a la mala alimentación, ¿a qué ego puede ser ligada? La depresión es una enfermedad que es una enfermedad de la época y que tiene que ver con una incapacidad del gen, del ADN, de poder generar en el organismo biológico neurotransmisores. La depresión biológicamente es la falta de varios neurotransmisores del sistema nervioso, básicamente la serotonina, que hace que el sistema nervioso se deprima, es una palabra que significa que deja de funcionar, o sea que entra a tener poca presión, o sea, no funciona bien, y evidentemente biológicamente es eso. Ahora, el origen es lo que hemos hablado. El injerto, la inseminación, el alquiler de vientre, la fecundación in vitro, el híbrido, las células estaminales. O sea, meterse en el laboratorio de Dios generó eso y ahora todos los seres humanos, gnósticos o no gnósticos, estamos expuestos a eso, que es una peste, un virus, digamos, vital, un virus o un karma que la humanidad tiene que pagar por esas circunstancias. Por eso hay muchos maestros que tienen que experimentar por raptus ciertas enfermedades para después poder tener la clave para poder ayudar a la hermandad a que se curen. Estamos ya en 1 hora y media y estamos ya por dejar, pero bueno, nosotros nos entusiasmamos tanto con esto.
Los baños de planta, aparte de limpiarnos de larvas, ayudan a restaurar la salud del cuerpo físico. El baño de planta restaura el cuerpo físico, el baño de vapor, el cuerpo vital. Por eso se instruye. Nosotros estamos en el templo Galeno, el nombre del maestro Galeno. Galeno era un especialista en el uso del agua, de la hidrocuración, y conocía los fenómenos que purifican el cuerpo físico, que es el agua, con hierbas, o en un torrente, o en un arroyo, o en un río de montaña. Pero se conoce también, y el maestro Lamy nos habló mucho, de la cultura del sauna, que es el vapor. El vapor de agua le permite limpiar el cuerpo vital y intercalar baños de agua, o sea, duchas, con vapor, permite que se limpie físicamente la sangre. Y entonces, al limpiar la sangre, evidentemente el ego tiene menos vehículo de expresión, porque el ego se expresa a través del glóbulo rojo, que es la única célula que no tiene núcleo, y al no tener núcleo no tiene el cromosoma. Y lo hace de tal manera que sea un vehículo de expresión del ego. Y si nosotros tenemos la sangre pesada, para que nos entendamos, el ego se manifiesta más fácil. Si nosotros la limpiamos, al ego le cuesta manifestarse. Ese es el principio de cuando los santos levitaban. Los santos levitaban porque eran puros de corazón, como nos decía el hermano Luis de Salto. Pero eran puros de corazón, pero también no era que se comían 5 pizzas, 50 chivitos, 10 platos de feijoada, 12 platos de paella. O sea, tenían una capacidad de limpiarse. El libro que escribimos en el 2008 se llama Las 7 medicinas de Acuario. Y a todos los que nos lo están pidiendo intentaremos enviárselo. Dice el hermano, ya para ir finalizando, los médicos académicos aún no han encontrado las respuestas para saber el origen y la explicación de la presión arterial. Algo muy común en nuestros días. ¿Usted qué considera al respecto? Que lamentablemente disentimos que los médicos académicos han podido intrapolar un gen del cromosoma. ¿Cómo no van a poder conocer la causa de la presión arterial? Y si se conoce, es suficiente estudiar en profundidad algún libro de medicina para saber cuál es la causa de la presión arterial. Han llegado al punto de poder sintetizar químicamente beta bloqueantes para hacer que la presión arterial no suba. La primera causa de la presión arterial son la debilitación de las paredes sanguíneas, de las paredes de los vasos capilares. ¿Sí? Por eso la presión sanguínea, si no es por herencia genética, aparece después de los 50, 55 años y básicamente aparece genéticamente en la especie humana antes en la mujer que en el hombre. Y la recomendación es muy fácil: si tiene que tomar beta bloqueantes, toma beta bloqueantes. Porque ¿para qué se va a morir inútilmente de un problema arterial? Toma el beta bloqueante. Y me van a decir, no, pero me contamina el hígado. Y bueno, si se quiere morir con el hígado limpio, muérase con el hígado limpio. Pero es mejor vivir, tratar de utilizar el cuerpo físico en el momento histórico con ese químico que no usarlo. Es una opinión muy personal. Y evitar el consumo de sal. Evitar lo que nosotros conocemos como la muerte blanca. La muerte blanca es sal, azúcar y harina refinada. Si uno come mucha sal, mucha azúcar refinada y mucha harina refinada, está produciendo lo que es la muerte blanca. Querido hermano, ¿podrías comentar algo acerca de los niños pequeños en cuanto a su alimentación? ¿Es necesario complementar su alimento con vitaminas y nutrientes como los que comentabas? Claro, sí, a todos los niños. A todos los niños ya de chiquitos hay que darle vitaminas, minerales, hay que darle, cuando deja de tomar la leche materna hay que empezar a darle leches que tengan productos aditivos, utilizar mucho la leche de cabra, que no está muy adulterada, la leche de oveja. Son situaciones en las cuales uno tiene que esforzarse por no tener miedo. No tener miedo. El cuerpo físico lo tenemos para usarlo con equilibrio, pero para usarlo. Bueno, vamos a leer las últimas acá.
Daniel, el maestro nos ha dicho no ha dicho mucho acerca del ánimo, las ganas de hacer un trabajo, pero ¿cómo hace una persona con un problema, por así decirlo, de hipotiroidismo, que es una enfermedad que ataca específicamente las ganas, el ánimo? ¿A qué tipo de acciones puede estar relacionado este karma? Conozco gnósticos que necesitan esta ayuda. Claro, el sistema endocrino es el primer sistema que filtra todos los pesticidas que hay en la atmósfera y normalmente la pineal y la pituitaria pasa. O sea, logran la pineal y la pituitaria superar la contaminación, pero se detiene la tiroides. Y entonces es un problema kármico de la humanidad. Es un problema kármico cuando la persona tuvo la oportunidad y no lo aprovechó. Entonces, ¿qué sería lo más sabio desde este punto de vista? Aprender a convivir con esa enfermedad. El ser humano tiene que buscar por todos los medios curarse, pero también para curarse tiene que aprender a vivir con la enfermedad. Hasta que no, el maestro Lasmi decía, tenemos que hacernos amigos de la enfermedad y decirle, bueno, mire, usted va a compartir este cuerpo conmigo. Nosotros, en nuestro cuerpo físico, que ya tiene unos cuantos años, hemos experimentado muchas enfermedades. Nosotros le decimos microenfermedades, o sea, muchísimas enfermedades por poco tiempo, por unos meses, y que luego pasan. Y hemos descubierto que la forma para hacerlas pasar, cuando es la enfermedad que no nos va a matar, un día va a llegar una enfermedad que evidentemente nos va a hacer dejar el cuerpo físico, normalmente, es hacerse amigo de esa enfermedad. Y decirle, bueno, mire, usted tiene un reuma en la rodilla. Y le decirle, bueno, mire, vamos a convivir. Usted tiene un problema de hipotiroidismo, el estado de ánimo que uno tiene que tener es decirle, bueno, vamos a convivir. Cuando no tengo ganas de hacer algo y no lo haré porque es biológico. Y cuando es algo biológico no es tan grave como cuando es psicológico. La misma hermana aún nos pregunta sobre los trasplantes de corazón. ¿Es preferible no hacerlo? ¿Se lo necesita por sus efectos? Bueno, esta es delicada, también como la fecundación in vitro, pero la conciencia me impulsa a responderla. No se debe hacer el trasplante de corazón. La persona lamentablemente muchas veces tiene que desencarnar porque no se puede, eso tiene muchas razones que podríamos enumerar. Si hay una persona que se hizo trasplante de corazón y bueno, se lo hizo, está, pero si uno tiene, no se debe. Daniel, si puedo pedirle eso, me gustaría mucho que en un día de estos nos diera una conferencia sobre las 5 causas de las enfermedades, que para mí es un asunto muy necesario para tenerlo en claro. Con mucho gusto, pero nosotros en estos momentos estamos siendo obreros del maestro Michael. Eso son cosas que se las tenemos que preguntar a él y nosotros sabe el maestro que estamos aquí dispuestos para ayudar, para servir y para estar a la orden. Bueno, la última actualización que hago, porque si no sí que vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Vamos a ver si encontramos aquí. Bueno, acá me mandan unos emails que seguramente son para... vamos a mandar un email que seguramente son para enviar el libro, así lo estaremos haciendo. Es un libro que en uno de los capítulos habla de teurgia y que son recopilaciones de enseñanzas verbales del maestro Lasmi, del maestro Samael y recopilaciones que hemos hecho por muchos años y son libros muy, entre comillas, privados. O sea, para un estudiante gnóstico, o sea que se lo vamos a enviar, pero le pedimos encarecidamente que sea para uso de los lumiciales gnósticos, porque la medicina es una cosa muy, muy, muy delicada, es una cosa que uno tiene que ser muy responsable, todas las medicinas son válidas, o sea, no es que solo nosotros los gnósticos utilizamos la elementoterapia y la teurgia, pero todas las otras medicinas son válidas las máquinas, la cirugía, los químicos, la acupuntura, o sea, uno tiene que hacer un conjunto de soluciones, tener una mente abierta y una óptica necesaria y alejar, lo que está mal en la medicina es el comercio, el comercio con el dolor humano es lo grave. Bueno, muchas gracias a la hermana Carla Ivonne Hernández. Muchas gracias a los hermanos que nos están dando acá las gracias. Les agradecemos a ustedes. Nos estaremos comunicando por este medio. Nosotros estamos a las órdenes. También estaremos cada tanto viéndonos personalmente.
Nosotros somos misioneros del Cristo, de nuestro Señor, y estamos para eso. O sea, no queremos en ningún momento infringir lo que son las pautas que el Cristo en este momento le está dando al planeta Tierra. No estamos en contra de nadie. La vida nos ha llevado por ciertos caminos tortuosos, pero súper interesantes, y nos ha llevado por momentos del trayecto en los cuales uno piensa que está todo perdido, y cuando uno piensa que está todo perdido, es como decía el maestro Lasmi, está todo ganado. Cuando uno vio que todo se perdía, es porque todo se ganó, porque uno estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía. En un momento, y ya para finalizar, y esto no tiene que ver con la conferencia o el tema de hoy, me viene a la memoria, en un momento exactamente en el año 2008, que institucionalmente pasábamos situaciones extremas en la definición de los grupos espirituales con los cuales trabajar, gnósticamente hablando, y me recuerdo que en esa época trabajaba en la coordinación de Italia, y había un hermano misionero que no compartía mucho nuestras posiciones institucionales, y un día vino y me dijo, mire, yo no tengo nada para perder, pero usted tiene mucho para perder. Así que yo acá voy a hacer lo que a mí me parezca. Y creo que hasta el día de hoy, que eso lo hizo con intención de herir nuestra susceptibilidad, creo que al día de hoy no tengo ningún rencor, al revés, con ese hermano, y le agradezco infinitamente, porque en ese momento me hizo dar cuenta que uno tenía que estar dispuesto a renunciar a todo para ganarlo todo. Y no es que nosotros no estamos pecando de mitomanía y no nos interesa eso, pero sería una falta de respeto a nuestro ser, a los maestros que nos están ayudando, a los maestros que están con cuerpo físico y públicamente presentados. Sería una falta de respeto no reconocer los procesos espirituales que cada uno de nosotros va viviendo. Muchísimas gracias, hermano, y me alegro que pueda decir hermanos, y si hay alguno que nos está sintonizando y que no conoce la filosofía gnóstica, lo invitamos a que se acerque a algún centro gnóstico y pueda comprender todo lo que aquí hemos hablado. Muchísimas gracias, Dios les pague, que tengan un feliz domingo, muchos saludos a los hermanos que están trabajando en los diferentes lugares, y que el Maestro Samael esta noche y todas las noches les proteja, les cubra con su aura de fuerza y nos dé la gloria y el poder para seguir adelante. Un abrazo grande, Dios le pague, y nos estamos viendo en las próximas conferencias. Paz inverencial.